Todos nacemos y crecemos con historias. Las historias que nos acompañan desde pequeños son un eje a partir del cual nos construimos como personas. Historias para comer, historias para irnos a dormir, historias para jugar y aprender. Nuestro pensamiento se moldea a través de historias. Eso lo decía Brunner. Historias que nos ayudan a entender conceptos abstractos, historias que nos iluminan, historias que nos dan claves para resolver conflictos. Hay historias para todo. Muchas vienen desde el corazón o nacen a la luz de la experiencia. Por ejemplo, yo trabajo con adolescentes en este momento y muchas veces me piden que les cuente cómo se hace para resolver algún problema que nos plantea la vida, o cómo se hace para seleccionar una carrera, cómo lo hacía en mis tiempos. No les cuento historias fabulosas, dignas de una película, sino experiencias que se han transformado en relatos con encanto, condimentados con pinceladas de fantasía y chispas de magia. Es importante distinguir entre relatos literarios y relatos para educar. Si bien en algunas épocas ambos tipos de relatos se han cruzado para formarnos como persona, léase Caperucita, La Cenicienta y los relatos tradicionales, es bueno mantener las diferencias. También es fundamental plantearnos ¿para qué contar un cuento? Podemos dibujar como lo hacíamos en las cavernas, o podemos salir a pescar juntos. Pero ¿para qué contamos cuentos? ¿Qué buscamos con ellos? ¿Queremos contar cuentos para entretener, como nos entretienen los juegos y los juguetes? ¿Queremos contar para enseñar cosas, como nos enseñan las vivencias o las actividades que compartimos? ¿Queremos contar cuentos para crear vínculo, como lo creamos a partir de los abrazos y las palabras bonitas? ¿Queremos clarificar o bajar a la realidad conceptos abstractos? Nuestro objetivo a la hora de contar cuentos, por pequeño o grande que sea, nos va a ayudar a seleccionar una historia, a darle forma, a subrayar o profundizar en unos aspectos, a recrear unos personajes o introducir nuevos, a dar nuevo sentido a un conflicto. Luego de aclararnos el para qué, nos tenemos que plantear el para quién, si es para nuestros hijos o para nuestros alumnos. ¿Cómo son nuestros pequeños destinatarios? Si más grandes, si más pequeños, si tienen una mentalidad más científica o son más imaginativos, cuáles son sus necesidades, sus carencias. También tenemos que pensar en el cuándo, si durante la clase o acabar la lección, si en un paseo o como beso de las buenas noches. El dónde, si en el aula o fuera de ella. Y el cómo, si lo hacemos de forma oral, si utilizamos música o ruidos de fondo, si empleamos un libro como fundamento, como sustento o algún alimento. El edu-storytelling, el arte de educar y crecer con historias, sea en el ámbito familiar, sea en el ámbito educativo o sea en el ámbito laboral, nos abre la posibilidad de contar, recontar o recrear historias que tal vez fueron pensadas para una época y unos oyentes concretos, pero que nos valen porque tienen fundamento y chispa. Estas historias son nuestra materia prima, la masa madre. Sobre esta masa madre creamos nuestra propia historia, respetando la receta o elaborando algo nuevo. El edu-storytelling parte de historias conocidas, anónimas o populares, o transforma nuestras historias personales en materia de cuento. Las historias personales o de nuestra familia o comunidad son los pilares en el arte de educar con cuentos. ¿Podemos contar lo que nos pasa a diario? No, no tiene gran interés. Pero podemos transformar en cuento las peripecias que vivimos cuando hicimos nuestro primer viaje solos, con amigos, ¿sí? O con nuestra pareja, a París o a un destino más bien incierto.
La finalidad educativa del Edu Storytelling no es delimitante. Más que finalidad educativa, estamos pensando en una intencionalidad, en algo orientativo, en dar claves, como las huellas de los animales, para ayudar a encontrar un camino o para construir un puente entre un mundo de ideas, valores y conceptos y el mundo real, usando la fantasía, que es como un guiño y unas lucecitas que encendemos entre una orilla y la otra, de la comprensión y la imaginación. Hay algunos elementos claves que nos ayudan a pensar en este arte de contar historias para educar y para crecer juntos, porque siempre hay un ida y vuelta, al calor de los cuentos. Y menciono algunos que desarrollo en mis libros, especialmente en el último. Las historias que vamos a compartir tienen que ser co-creativas, son producto de un intercambio, de un diálogo profundo y plural, y las vamos construyendo juntos. Los niños, alumnos, hijos que participan en este diálogo son protagonistas o coprotagonistas tanto en el hecho de contar como en los relatos que los requieran. A veces ser testigo o aliado es también ser un poco protagonistas y a veces protagonizar una historia es dar lugar a reflexionar sobre lo que nos pasa y lo que estamos sintiendo. Es decir, otorgamos un papel muy activo a nuestros oyentes o lectores. Las historias que queremos contar o que acabamos contando juntos nos ayudan a conectar con nuestras oyentes. No solo son buenas historias, sino historias que conectan, que abren corazones y cabezas, que conectan vivencias, que nos conectan con el mundo de los otros, como una ventana abierta que nos invita a saltarla y entrar en escena. La conexión es lo más importante del acto educativo. Para educar tenemos que conectar desde algún lugar. Las historias que escogemos nos ayudan a entender ideas, conceptos, valores, es decir, son medios para acceder a universos más abstractos o ideales o fantásticos y a un conjunto de valores. Como dijimos, las historias son puentes, luces en el camino. El trabajo de comprensión e interpretación es parte del tránsito. De ahí que podemos escuchar 1000 veces una historia, pero la entendemos cada vez de manera distinta, según la lupa con la que la miramos en cada momento, según el mar de emociones que nos embarga a la hora de escuchar el cuento, según cómo vamos creciendo. Las historias que escogemos son como un anzuelo, esto lo decía Freud, con el que vamos a pescar. Este anzuelo cala en nuestro interior y saca al exterior a nuestra conciencia una experiencia dolorosa, un conflicto no resuelto, una idea no expresada. Es decir, las obras que creamos o reproducimos, el arte, es expresión de nuestros sentimientos, de nuestros conflictos. O como decía Freud, el arte es esa vida que nos pasa y que nos deja una marca. En este último libro que hice y en el anterior también, doy muchas claves y orientaciones para incorporar los cuentos en la educación y la formación. Comparto experiencias de ahora. Por ejemplo, una alumna está elaborando su trabajo de investigación y quiere averiguar por qué algunos alumnos fracasan en educación secundaria. Podríamos hacer cientos de encuestas y analizar infinidad de datos y respuestas, pero hemos decidido trabajar sobre historias de vida y hemos seleccionado 5 casos que vamos a investigar a partir de autobiografías. Por otro lado, en el instituto en donde yo estoy, se trabajan con grupos de diversidad, son grupos que tienen informe, de chicos que tienen informe, y con estos chicos contenidos más abstractos o más metafóricos o más poéticos son difíciles de trabajar. Una manera de entrar en la lectura y trabajar temas históricos o de complejidad como la inmigración, la resiliencia o la xenofobia que he escogido es a partir de álbum ilustrado para adultos, ¿sí?
En bibliotecas públicas hay muchos. Yo he encontrado algunos que los hago servir y van muy bien. Por ejemplo, La historia de Erika de Ruth Van der Zee, El libro de la suerte de Sergio Laila o Emigrantes de Shaun Town. Estos temas también sirven para tutorías. Después, para afrontar temas arduos como la ortografía y su significado social, hay un libro que es muy bonito, de la editorial Thule, que se llama En el reino de la puntuación, de Christian Morgenstern, que es un poema narrativo de 1905 en donde se establece una batalla entre los puntos y las comas, porque los puntos y comas son como parásitos. Entonces se hace una profunda reflexión sobre el significado social y político de la puntuación. Bueno, os voy a proponer algunas estrategias para concretar esto de la co-creación de historias. La primera, y creo que la más clásica, es la de añadir diálogos a nuestra historia, que es como una masa madre. Partimos de esa historia, digamos, neutra, básica, ¿sí? Tenemos la historia y damos vida a los personajes y los hacemos hablar. Para ello repartimos los roles antes de empezar con nuestros niños, y mientras contamos la historia pedimos a los niños que participen en el cuento como personajes, dialogando con nosotros. Para ello introducimos frases para inspirarlos, ¿sí? O bocadillos insólitos para que ellos tengan que pensar cómo responder. Hay veces que de manera espontánea ellos deciden que la manera en que hablan los personajes no debería ser o no es la propia, entonces proponen sus propios modelos, ¿sí? Por ejemplo, un niño al que contábamos Caperucita Roja decía, no, así no habla Caperucita. Las abuelas hablan, por ejemplo, niño, no seas maleducado, ayuda a tu yaya, ¿sí? Es decir, él proponía su manera de hablar. Otra estrategia es la de pinceladas de color. Mitos griegos, fábulas y muchos cuentos clásicos tienen personajes planos, sin caracterizar. Les pedimos a nuestros oyentes menudos que describan y dibujen a los personajes. Por ejemplo, había una vez un molinero que... Ahí lo pintamos. Era un viejo cascarudo, sin dientes y con una barriga tan gorda que se caía. Otra estrategia, la lista telefónica. En los pueblos, yo vivo en un pueblo, ¿sí? Nos entregan listas telefónicas. Entonces, ahí podemos buscar entre todos nombres insólitos o que nos suenen raros, ¿sí? Y crear personajes. ¿Cómo será Pepita de la Calzada y Escolapio Ricino? Entrar en la ilustración. Miramos un álbum ilustrado y escogemos algún objeto, juguete o ropa que se represente y nos metemos en el cuento como si fuéramos los personajes, ¿sí? O ese objeto dentro del cuento. Por ejemplo, en una adaptación de Don Quijote para primeros años de secundaria, podríamos recontar la historia desde siendo la armadura, por ejemplo, de Rocinante, ¿sí? O el escudo de Sancho Panza. Dramatizar el cuento. Esto para niños pequeños. A partir de la masa madre, repartimos los roles entre los asistentes a partir de un elemento de disfraz o un nombre de personaje y los hacemos actuar este cuento y que improvisen los diálogos, ¿sí? Y ellos en esa improvisación pueden hasta cambiar la historia. El gran debate, por ejemplo, cuando somos muchos, algunos pueden dramatizar este cuento y otros pueden participar en una tertulia, ¿sí? A partir de las acciones de los cuentos. Por ejemplo, unos tertulianos como Doña Sardina o la manzana de Eva, que se salvó de casualidad de la mordida, ¿sí? Porque no le gustaba a Adán las frutas rojas. En ese debate, los personajes, ¿sí? Pueden juzgar acciones, personajes, dar alternativas, al estilo de las tertulias de televisión. Otra es la cápsula del futuro. A partir de la masa madre del cuento, recontamos la historia como si sucediera en el futuro o en el planeta Marte y los personajes fueron unos extraterrestres muy molones. A propósito de la cápsula del futuro, si un niño es adoptivo y no tiene elementos para recuperar su historia familiar y personal, ¿por qué no invitarlo a que cuente su vida actual o lo que conoce de su historia desde el futuro? Así el presente se vuelve su pasado. Un mundo alternativo.
Cada historia real o inventada nos abre distintas puertas para resolver los conflictos que se presentan en ella. ¿Y tú qué harías si fuera Hansel y Gretel hoy, ¿no? Así podemos contar la historia tal como es o de otra manera, como podría ser o como nos gustaría que fuera, o desde la mirada actual, ¿sí? De modo que la recontamos desde otro lugar, otros valores y otras formas de hacer. Personalizar las historias. Los personajes no son los personajes, sino nosotros mismos. Ponemos nuestra cara en el personaje, ¿sí? Y podemos proponer a los niños que ellos protagonicen los cuentos respetando o transgrediendo el orden de los acontecimientos, ¿sí? Y siendo conscientes a los efectos de sus acciones. Bien, hasta aquí las claves. Ahora nos vamos a introducir en la experiencia con el autismo. A ver si nos sale el power de Gina del Marquis. Bien. 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 Os cuento esta experiencia. Sabemos que en el autismo, ¿no?, donde hay un trastorno en la comunicación, ¿sí?, en la comprensión, ciertos niveles de comprensión, en ciertas conductas que son reiterativas o son muy fijas, no hay dos casos iguales en el espectro autista. Por eso yo os voy a contar una experiencia personal, ¿sí? Y espero que os dé algunas luces, algunas claves, ¿no?, de cómo se podría trabajar o cómo se trabaja con el uso de cuentos y de libros y de historias. Cada niño autista es un desafío y lo que vale para uno no siempre vale para los otros. Dichas estas salvedades, os contaré las conclusiones de mi experiencia de Edu Storytelling con Marky, un niño del espectro autista de 8 años. El contexto es el siguiente: yo no era educadora, ni terapeuta, ni especialista. Tengo experiencia en temas de afasia, anartria y sordera, y fui convocada en una experiencia bastante novedosa de voluntariado, ¿sí? Que éramos jugadores, o sea, íbamos a jugar con un grupo de niños y de familias del espectro autista, que tenían hijos con espectro autista, y cada uno había distintos integrantes. Uno era un profesor de educación física que hacía juegos con cada niño en el exterior. Otro era un constructor y traía diferentes materiales para construir cosas. Y yo iba a contar historias y a compartir historias con el niño. Nos reuníamos quincenalmente en la casa de Marky o en la biblioteca pública en los horarios más tranquilos, temprano a la tarde, porque la presencia de otros niños lo ponía muy nervioso. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué o para qué creéis que es bueno compartir cuentos con niños del espectro autista? ¿Qué les pueden aportar los relatos? A partir de una serie de supuestos que de algún modo estuvimos presentando antes y que ahora desarrollaremos en concreto, y a partir de unos propósitos que nos planteamos como educadores, padres, profesores o talleristas, podemos ir viendo qué le aportaría a cada niño una situación narrativa, no solo un cuento. Puede ser que nuestros objetivos a la hora de compartir cuentos sean objetivos pequeños o grandes. Puede ser que como educadores, padres, maestros, talleristas nos propongamos compartir momentos, salir de lo puramente educativo que ofrecen las instituciones, las terapias, y disfrutar de un tiempo para jugar juntos con los cuentos o a partir de los cuentos. Puede ser que mi objetivo al compartir cuentos con un niño autista sea que nos propongamos crear un vínculo, algo fundamental, como dijimos, de todo acto educativo. Hay una serie de premisas que tendríamos que tener presentes cuando queremos contar cuentos a niños autistas que nos pueden orientar, ¿no?
Los chicos con autismo, más allá de sus diferentes niveles de comprensión y sus posibilidades, son principalmente aprendices visuales. Los materiales que compartamos con ellos no tienen que estar recargados, porque esto no les ayuda a procesar la información. El uso de colores debe ser algo muy cuidado. Es bonito que tengan color, pero no como un cuadro psicodélico de los 70. A veces se usa color para destacar algo o se juega con negros y grises para que quede en primer plano lo que se quiere enfocar. Os voy a mostrar un ejemplo. A Marky le gustaban series de televisión como Charlie y Lola o Tomás el Tren. Y fijaos que aquí se retituló la historia Juanito Lola, ¿no? Y lo que tiene de interesante es que, fijaos que se usa color, ¿sí? Y colores fuertes y vivos, pero para destacar a la amiguita imaginaria que tiene Lola, se lo hace en grises. Entonces lo destacado va sin color en este caso. Este libro tiene algo muy bonito, que si bien, digamos, tiene complejidad, ¿no?, en cuanto a el tipo digamos, el relato es muy sencillo, los chicos lo pueden seguir porque vieron digamos, la serie en la televisión, va incorporando elementos de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un vaso y esto les gusta mucho, ¿sí? Y cuenta una historia que ellos pueden seguir, muy concreta, muy pegada a la realidad. Tenemos aquí también ejemplares, ¿sí?, para que los podáis ver, ¿sí? Entonces, la imagen en un libro para niños autistas está por delante del texto escrito, ¿sí? El gran trabajo de los ilustradores es justamente poder hacer estos textos que sean, digamos, con dibujos comprensibles, pero con mucho detalle, que eso es una cosa que en mi experiencia con Marky le ha gustado mucho. Otro aspecto importante es que muchos de los libros que se escriben especialmente para niños autistas incorporan lo que serían los pictogramas, ¿sí? Entonces, el uso de pictogramas, que son dibujitos, hay algunos que tienen una gran complejidad. Por ejemplo, en este caso podemos ver este que sigue, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Que vemos un dibujo simple y vemos unos pictogramas que son relativamente sencillos, acompañados por palabras. Yo utilizaba uno mucho más sencillo, que es, ¿no?, unos pictogramas que son pequeños dibujitos de las cosas. Por ejemplo, un capitán, una pipa, el mar, ¿sí? Entonces vamos leyendo de a dos y el niño va leyendo el dibujito. Aquí en estos textos se incorpora, ¿sí?, el pictograma, que es una abstracción, ¿sí? O sea, es un símbolo, es una abstracción. Y a veces resulta compleja su lectura. Cuando se usan pictogramas, el cuento se construye de a dos. El adulto le da el marco general y el niño va señalando solo o con la ayuda del adulto los pictogramas, completando la historia. Esto es para niños pequeños o niños que no tienen un gran lenguaje verbal. En este punto recuerdo que Marky era muy exigente, tenía que coincidir el pictograma con la palabra, ¿sí? O sea, la extensión del pictograma con la palabra, tanto en su pronunciación como en la extensión de ese dibujo. Si no coincidían, se enfadaba. Otro elemento, otra forma de trabajar es trabajar con historias sociales. Si bien en las escuelas, en las terapias se utilizan historias sociales con fines educativos, aquí en este caso yo las utilizaba para anticipar, ¿sí?, cosas que pueden venir. Por ejemplo, si hacemos un viaje o si vamos a ir cuando empezamos a ir a la biblioteca, etc. Las historias sociales
son preparatorias de las acciones y funcionan muy bien el autismo. La historia recuenta la secuencia de los hechos que van a suceder y esto calma mucho la ansiedad de los niños. Por ejemplo, te vas a ir de viaje, preparás la maleta, pones tu ropa y juguetes dentro. Después coges un taxi, llegas al aeropuerto, subes al avión, luego bajas del avión, vas al hotel y del hotel vas a la playa o la montaña. Aquí vemos un ejemplo que está muy bien, es muy sencillo, es, bueno, vamos de compras. Entonces tenemos el escenario, ¿sí? El coche, porque nos vamos de compras, y una canasta o carrito de compras, ¿sí? En el caso del viaje, ¿qué tendremos? Tendremos el aeropuerto, un avión, ¿sí? Y una maleta. Con esos tres elementos tenemos bastante como para poder contar esta historia. Hay muchos libros de escenarios y situaciones. Después os voy a mencionar una colección de una editorial que los tiene. Ahora, estas historias sociales no son literatura, ¿sí? Sino son relatos de situaciones, ¿sí? Cosas de la vida real, pero no es literatura. Entonces, por eso es interesante separar lo literario de relato de hechos o situaciones. En el caso de los niños más grandes, los pictogramas son mucho más abstractos, ¿sí? Se complejiza la historia y esto es interesante, ¿sí? de trabajar. Bien, otra cosa muy importante es ir de a poco en la introducción de las historias. El niño Marky se enganchó mucho con Buscando a Nemo, ¿sí? Con la película, entonces la veía, la iba parando el video, ¿no? Varias veces para poder entenderlo, la volvía a mirar, memorizaba los diálogos y cuando fuimos a la biblioteca y encontramos Buscando a Nemo, entonces él era capaz de reproducir los diálogos, iba reproduciendo, y se enfadaba si faltaba alguna escena que él recordaba que había visto en la película. Bueno, lo mismo sucedía con otras historias. Por ejemplo, en el caso, yo traje un ejemplo, digamos, que también se encuentra en bibliotecas públicas, ¿sí? Toy Story, que presenta la historia cuadro a cuadro, tal como es la película. Bueno, esto realmente, usar este libro con él, ha sido realmente exitoso, porque él reconstruía, ¿sí? La historia a partir de los cuadros que recordaba de la película. No importa los diálogos, en este caso es un libro que se usa para aprender inglés, o sea, tenemos la historia en catalán y en inglés. Lo que es importante es que él podía hacer esta reconstrucción y de verdad a mí me funcionó muy bien con él. En cuanto al lenguaje verbal, hay frases que los niños necesitan tener porque las reconocen. Por ejemplo, había una vez y entonces y fin, son tres frases que él tiene que tener, son como organizadoras de esta historia, ¿sí? Y que las puedan leer, ¿sí? O escribir, y que las conozcan, ¿sí? Según el nivel de dominio de la escritura de estos niños del espectro autista, podemos incluir más palabras, ¿sí? Para que las pueda seguir, o frases escritas en letras y en pictogramas. Bueno, bueno, como estamos viendo, el nivel es muy variable, depende del nivel de comprensión, del nivel de visualización. Bueno, en cuanto a los niños y los libros, no todos los niños, por lo menos Marky, cuando empezamos con la experiencia, él no era consciente de qué es un libro. O sea, para él era un objeto que, bueno, él recorría solo, mordía, chupaba, pero no era consciente de que era portador de una historia, ¿sí? Luego vimos que no solo los libros son portadores de historias, sino que un muñeco puede ser portador de historia, un objeto más que se transforma en mágico puede ser portador de una historia, un escenario, ¿sí?
En cuanto a los temas, en este caso, ¿sí? Él le interesaban temas muy específicos, por ejemplo, los medios de transporte y los caminos. Entonces quería solo leer libros que fueran de medios de transporte, ¿sí? Y nada más que ellos. Claro, en las bibliotecas encontramos 3, 4, 5, no mucho más. Entonces hay veces que esto nos obliga a decir, bueno, a ver cómo introducimos otro tema. Entonces, poco a poco, en estos libros, introducimos, bueno, estamos haciendo un viaje en tren, ¿sí? Acompañados por Thomas, ¿sí? Que resuelve conflictos y que es un personaje que le gustaba mucho, y nos encontramos con un árbol, ¿sí? Con manzanas, y a partir de ahí nos introducíamos en un bosque, ¿sí? Y entonces ya empezábamos a introducir otro tema, ¿sí? Él no quería aceptar libros que no fueran de los temas que a él le interesaran. Entonces, bueno, partimos de lo que a él le interesa, trabajamos bien y luego vamos introduciendo elementos distintos que han pasado, que pueden pasar. Entonces, un niño de lenguaje medio, como era Mark, y una comprensión media, necesita una historia simple, muy parecida a la realidad, porque la dimensión de la fantasía no siempre la tienen, ¿no? Y no tienen tampoco ese vuelo poético. Por ejemplo, hay libros que incluso están adaptados para niños autistas, ¿sí? Como ¿A qué sabe la luna?, que es muy poético. Marky a estos libros no llegaba, ¿sí? Es un tema de debate en el mundo del autismo, el tema de la introducción de libros, digamos, con más fantasía o creatividad o vuelo poético y metáfora. Es un tema. En mi experiencia, con él no llegaba a eso, o sea, me quedaba en temas mucho más concretos. Entonces, recomendación, libros de tema de interés de los niños, ¿sí? Teniendo en cuenta sus posibilidades lingüísticas, ¿sí? Para hacer esta búsqueda de textos. Pero claro, aquí nos encontramos con el problema. Hay veces agotamos lo que hay. Entonces, ¿por qué no crear libros a medida, ¿sí? Sobre el tema, los temas que tienen que ver. Aquí tenemos dos ejemplos. Una historia social, ¿sí? Para perder el miedo y no tener tanta angustia a la hora de ir a una escuela, y otra que recoge elementos de la naturaleza cuando llega el otoño, ¿sí? Vemos que son libros que están pensados para un niño en concreto, ¿sí? Y donde él va a ser el protagonista. Este proceso artesanal y creativo de elaborar libros a medida parte de los temas de interés del niño, de sus posibilidades lectoras y de vocabulario concretas. En la experiencia de desarrollo ha participado Marky como protagonista de la historia y también del relato que construíamos juntos a partir de historias a completar, como historias marco, ¿sí? Entonces, utilizamos matrices de historia que son como organizadoras, así que el niño completo. Por ejemplo, Juancito caminaba, ¿sí? Por el bosque y se encontró con el lobo. Y el lobo le dijo que no, se encontró con el niño en el bosque. Bueno, y entonces cogió una seta y el lobo que estaba ahí le dijo que no se puede comer setas, que es algo peligroso. Entonces, para escoger setas pidieron ayuda a la mamá, ¿sí? Un formato. Otro, había una vez un niño que se llamaba Marky y que le gustaba ir todos los días al parque. Y después nos íbamos y comprábamos la comida favorita de Marky, que era pizza. Y mañana, y él ahí decía fin, 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 porque ya manejaba esta estructura de relatos y de principio y de fin. Al crear estos relatos a medida, es importante que trabajemos también con relaciones de tiempos, para incorporar las relaciones de tiempo y las relaciones de causa-consecuencia. Porque hago esto, me pasa esto otro, ¿sí? Es decir, esto de si como setas que no conozco, ¿sí? Me pueden hacer mal, son peligrosas, ¿de acuerdo? O esto, había una vez, ¿sí? O cada día, ¿sí? Marky se levantaba y hacía tal cosa. Es decir, esto de el día a día, ¿sí? Y mañana hacemos tal y tal cosa. Entonces,
historias orales o con apoyo escrito, ¿sí? Que se desarrollan después de una actividad o los papás antes de ir a dormir, co-creativas, son un buen recurso para revisar las acciones, para ver qué es lo que ha registrado y también para trabajar estas relaciones lógicas, ¿sí? Ahora, ¿cómo incluir los niños en el relato? Por un lado, vemos aquí que tenemos las fotos, ¿sí?, del niño en el relato y que va a participar en todo su desarrollo. Esa foto va a ir recorriendo diferentes escenarios, ¿sí? Y el niño puede también participar emitiendo sonidos, ¿sí?, de personajes o del espacio si transcurre en un bosque, bueno, sonidos que le parecen que son de un bosque, ¿sí?, expresiones gestuales, movimientos, ¿sí?, nuestros y de ellos, de modo que también el cuento también pase por su cuerpo. Otro mecanismo de inclusión de los niños en el relato es hacer alguna manualidad relacionada con el cuento que contamos. Por ejemplo, a Marky le gustaba mucho dibujar, pintar y construir, ¿sí? Y en el cuento que le conté había un castillo, ¿sí? Entonces, mientras lo iba contando, fabricábamos un castillo con cartón, ¿sí? A veces utilizaba la música, o sea, ya teníamos el castillo construido, entonces cuando contábamos un cuento del castillo poníamos música medieval, ¿sí?, para que él sepa que nos estamos situando en una época lejana en donde había castillos, caballeros, etc. El tema musical a Marky le llamaba mucho la atención porque el papá tocaba el saxofón y de algún modo compartía con él música. Entonces a él también le gustaba no solo escuchar como escenario música, sino, por ejemplo, que los personajes sean cantarines, ¿sí? A veces, por ejemplo, hola Manola, ¿sí? Marky, Marky, es decir, ir cantando las intervenciones. Entonces, para crear una historia lo hacemos con apoyo visual, o sonoro, con la participación del niño, ¿sí? Una historia sencilla que pase por distintos escenarios, ¿sí?, donde él sea un participante activo, ¿sí? Bien, historias que también recojan, ¿sí?, las cosas que hace durante el día, y que trabajen sobre las relaciones del espacio del tiempo y de la causa-efecto. Las formas de contar. El hecho de contar de a dos, ¿no?, invitar al niño a que complete la historia o que proponga algo, ¿no? Por ejemplo, había una vez, ¿no?, y a ver qué propone. Otra cosa en la participación, también esta estrategia clásica de termina el cuento y le pedimos que dibuje alguna escena, bueno, también a él lo enganchaba mucho, ¿no? Aquí tenemos uno de sus dibujitos. La repetición es un aspecto que conviene también trabajar. Así como Marky disfrutaba volviendo a ver los libros y a ver historias, ¿sí?, formatos repetitivos, previsibles, historias conocidas, historias cuadro a cuadro, como las de las películas, cuentos redondos, ¿sí?, que son cuentos muy reiterativos. Por ejemplo, de estos cuentos redondos os muestro un ejemplo que se usa también en la enseñanza de idiomas. Es un cuento tradicional, ¿sí?, de un formato, digamos, reiterativo, ¿sí?, que es un gallito que va diciendo, el gallito disgustado va andando y se encuentra con una flor, es una flor roja y muy bonita, y Quirico dice, Flor, límpiame el pico para ir a la boda de mi tío Perico. Ni hablar, ¿no sabes pedirlo por favor? Y así se va repitiendo con otros personajes. Entonces, podemos encontrar en EduLab del Ministerio de Educación varios cuentos tradicionales adaptados a este formato. Y también los niños pueden participar en la creación, en el dibujo o el pintar estos diferentes, digamos, personajes, ¿no? Y siempre en formato redondo van circulando, el personaje central en el medio y luego el resto de los personajes los va rodeando y los vamos moviendo como una rueda. Y a él esto le gustaba.
por ser repetitivo, porque había diálogos que también se repetían. Bien. El apoyo sonoro, el apoyo visual, en el momento de contar cuentos son importantes. Bien. Bien. Si contamos algo sin imagen, ¿sí? Podemos hacerlo con los gestos y también con todo el cuerpo. Una cosa que a Marky le gustaba mucho son los cuentos con los dedos, ¿no? Si bien el fingertails, que se usa mucho cuando son niños muy pequeños, bebés, ¿sí? En el caso de él era una estrategia que le gustaba y que nos permitía trabajar también lo propioceptivo, es decir, también la sensibilidad. Esto no fue inmediato, sino que fue con el tiempo que se dejaba tocar. Entonces había un niño que caminaba, ¿no? Y también saltaba y se escondía, ¿sí? Entonces esta idea y se metió en el reino de las cosquillitas, es decir, esto también le permitía a él, digamos, participar en los cuentos. Aquí vemos unos títeres, ¿sí? Que se hacen tejidos. Hay lo que se llaman los fingertails, que ya son guantes que vienen preparados con diferentes personajes, ¿sí? También se pueden conseguir actualmente en Amazon y en otras librerías didácticas, se consiguen pegatinas, personajes que son como pegatinas. Yo personalmente me dibujaba los dedos y le pedía a él que se dibuje en un dedo. Entonces participábamos los personajes del cuento y él, ¿no? Entonces íbamos jugando con los dedos, ¿sí? Hacíamos el cuento, lo representábamos con los dedos y nos hacíamos cosquillas, etc. Bien, entonces, en estos casos, bueno, pegatinas, dibujos, bien. Bueno, ahora voy a pasar a la valoración de algunos libros digamos, que he visto en bibliotecas y que creo que son muy interesantes para trabajar con niños autistas. Aquí también tenemos muestras. Bueno, el caso del astronauta, yo creo que es un cuento que está muy bien pensado. Tiene una imagen, digamos, muy clara, muy contundente, se llama El astronauta, Carlos Comendador, ¿sí? Tiene pictogramas fáciles de entender, porque a veces hemos visto que hay pictogramas que son muy complejos, muy abstractos, y no llegamos, ¿sí? Entonces es una historia de un niño que se transforma el hombre, que tiene ganas de irse al espacio, tiene una familia, entonces cuenta una historia de viaje, la estética es muy bonita, gusta realmente mucho. Y entonces en este cuento lo que destaco es pictogramas que refuerzan las acciones, también se trabaja las emociones en las caras de los personajes, ¿sí? Hay una historia, pero que está pegada a la realidad, que es un cambio, ¿sí? Las situaciones son bastante descriptivas, se pueden identificar en la realidad, no es un cuento metafórico, y tiene un cierre relacionado a una enseñanza. En este caso, a todos nos gusta volver a casa y encontrarnos una familia. El personaje se encuentra que va a la luna, ¿sí? Y espía por la ventana y descubre que hay una familia que hace casi lo mismo que lo que hace él. Entonces dice, yo me fui de viaje y dejé a mi familia, ¿cómo extraño a mi familia? ¿No? Entonces ahí regresa de su viaje interespacial. De la misma editorial, aquí tenemos también para ver Marcos y Luna, que es para explicar en una clase en donde aparezca un niño con Asperger, ¿sí? O parte del espectro autista, o un hermanito que ha nacido o lo que fuera, bueno, explicar qué es el autismo, ¿sí? Y también con una estética parecida a esta. Luego, la editorial Calandraca ha publicado en la colección Maca Niños dos líneas. Una línea que es más narrativa a partir de cuentos tradicionales, ahí vemos un ejemplo, yo traje este, vemos también con una estética clara, ¿sí? Aquí habla la historia de 3 chivos, uno pequeño, uno mediano y uno grande, que a mí me da pie para después trabajar el tema de las medidas,
¿sí? O sea, conceptos que son más abstractos. Entonces, bueno, le van pasando cosas, están acompañados por pictogramas muy simples y palabras, ¿sí? Y entonces, bueno, se encuentran con un personaje, entonces ahí aparece, digamos, un conflicto que lo logran resolver, ¿sí? Y bueno, es una historia tradicional, pero adaptada, ¿sí? Y sencilla. Sobre historias sociales, la misma editorial tiene esto de Nicolás va a la biblioteca, Nicolás va a la escuela, ¿sí? O Nicolás cocina, ¿sí? Y ahí se presenta Cocina en Frío. Entonces, estos libros son muy buenos, tanto por su estética, también están muy bien los pictogramas, son bastante claros, igual requieren acompañamiento y enseñan al niño qué se va a encontrar cuando va a la biblioteca, ¿sí? Qué cosas puede hacer, qué va a encontrar, ¿sí? Y bueno, están editados y están muy bien. Por supuesto que en internet se pueden encontrar muchísimos materiales de historias sociales, pero bueno, estos ya están editados, se encuentran en bibliotecas públicas, así que podemos aprovecharlos. Luego, como os he mostrado, el Toy Story, o sea, estos libros de Disney, que si bien Disney tiene cosas que uno muchas veces no aprecia o no le parece bien por los valores que transmite, sin embargo, esta historia del cuadro a cuadro es también recomendable. Habíamos dicho Juanito Lola, y otro libro que yo he trabajado con Marky y que me vino muy bien es, el escritor es Anthony Brown, seguramente lo conoceréis si trabajáis con niños. Tiene un dibujo muy expresivo, las caras de los personajes son muy expresivas y cuenta la historia de un gorila que estaba en un laboratorio y se encuentra muy solo. Tiene muy poco texto, los personajes tienen una, digamos, gestualidad muy clara para él, ¿sí? Y resulta que él se comunica en lengua de señas con sus cuidadores y le dice que él está solo. Entonces, con Marky trabajamos eso, ¿no? Otros lenguajes, hablamos, ¿sí? Escribimos, pero también nos podemos comunicar con gestos, con señales. Y entonces nos inventamos unas señales y esto le gustó mucho, ¿sí? En este caso, él, ¿sí?, hablaba con esta gatita, hablaba con sus cuidadores, ¿sí? También aquí vemos el uso de los colores, ¿sí? Aquí se ve difuminado, ¿bien? Y entonces, bueno, este texto me resultó muy, muy exitoso. Bueno, y otro que también este libro lo usaba para, digamos, momentos tranquilos, antes de la siesta, o los papás se lo daban antes de ir a dormir, es de Ángeles Navarro. Ella es psicóloga y escribe libros de juegos, son en general muy buenos todos. Y yo lo tenía en castellano y entonces Bonanit son juegos tranquilos, entonces tiene, digamos, una estética muy lograda, ¿sí? Tiene ventanitas, tiene diferentes maneras de entrar al libro, ¿sí? Diferentes juegos, ¿sí? Ventanitas, cosas que él puede ir haciendo, ¿sí? Para... bueno, juegos, ¿sí? Esto del reloj, etcétera, comparar formas, ¿vale? A él le gustaban mucho las ventanas y también esto de las distintas formas de páginas y esto de tocar texturas y esta página en blanca en especial que uno puede visualizar, ¿sí? O poner tinta y poder reconstruir las figuras que hay, ¿sí? Aquí se ve un árbol y luego se reconstruye la figura, hay libélulas y otros animalitos nocturnos, ¿sí? Bueno, entonces para acabar os diré que la vida empieza a contar cuando logramos emocionar a un niño con un cuento. Y aquí vemos la ilustración, la foto
de un niño autista que se enganchó con los cuentos e iba a la perrera municipal, ¿sí? Lo llevaban los papás para contarle cuentos a los perros, ¿sí? Y conectaba con ellos también, de otra manera. Bueno, muchísimas gracias por vuestra escucha, vuestra participación y quedo abierta a las preguntas. Gracias.